mesa redonda? No tengo ni idea. Nunca Es he una entendido buena la pregunta. Siempre rectangular, ¿no? Eso es. Sí, sí. Ahí hay un hilo turras, seguro. Exactamente. O mesa camilla. ¿Esto está encendido? Sí, sí, sí. Sí, se oye. Vale. Bueno, pues un placer y bienvenidos todos. Es una sensación nueva esto de estar aquí de moderador porque, o sea, moderar no es exactamente lo mío, pero dado que alguien tiene que ocurrirse y la pajita más corta la he sacado yo, pues nada, me encargaré de esto. Bienvenidos a una mesa redonda donde vamos a hablar un poco como decía aquello Eugenio Dors, ¿no? Si estás en Madrid y son las 7 de la tarde o estás dando una conferencia o te la dan. Pues sí, vamos a hablar de IA. Vamos a ver si conseguimos que Joseba se entere de una puñetera vez que es la IA. No lo tengo muy claro, es un tema que el sitio donde estamos intentando sembrar es bastante yermo, pero aún así, con todo, vamos a dar lo mejor de nosotros mismos para ver qué podemos hacer. Conmigo está aquí Gemma Parreño, de Icertis, Carlos Fernández, de varias mandangas, además conjuntas, desde Unconventional CPS al Solvers Academy. Agustín Cuenca, ¿cuántas empresas has fundado esta semana, Agustín? Esta semana ninguna todavía, pero estoy en ello. Se te está, Tengo una idea. está echando, Esta tarde, ¿no? es miércoles ya, se te está echando el tiempo encima. Estuve sentado ayer con 2 profesores para cambiar la educación online. Muy bien, muy bien. Pero Sí me no sé gusta. dónde acabarás. Cosas pequeñas, Suavecito. siempre empezar por cosas pequeñas para hacer cosas. Bueno, pues lo que tienen en común toda esta tropa es gente que lleva mucho tiempo batallando con la IA o haciendo un montón de cosas interesantes con la IA. Os dejaré a vosotros que comentéis un poco vuestra experiencia un poco particular. Pero la charla de hoy vamos a partir de una pregunta. De hecho, esta pregunta se la oí a Agustín. Fue Agustín el que me dio la idea del asunto, ¿no? De decir, oye, mira, si ya tenemos ChatGPT y a ChatGPT le puedo encargar prácticamente todo, ¿para qué demonios me necesito formar? Si lo único que necesito es que me vaya dando. Y al final, lo que me gustaría es que nos pusiéramos pesados y plumbeos y profundos y habláramos un poco de al final del día qué nos hace inteligentes y qué nos diferencia de un sistema que tiene bastante más conocimiento del que nosotros vamos a poder aprender en toda nuestra vida. Así que, Gemma, empiezas tú, cuentas un poco cuál ha sido tu experiencia con la inteligencia artificial y por qué desoíste los consejos de tu padre y te dedicaste a esto en lugar de algo serio. Sí, sí. Bueno, yo empecé haciéndole caso a mis padres porque estudié arquitectura, ¿vale? No la de software, sino la de edificios. Pero bueno, la crisis me llevó un poco a buscarme la vida de otra manera. Yo empecé y he seguido también un poco tan especialmente el mundo de los videojuegos, toda mi propia startup. Y ahí en los videojuegos hay una rama bastante presente de inteligencia artificial, ¿vale? En generación de mundos, en NPCs, en non-player characters, etc. Y ahí pues lo descubrí un poco y me enamoré. Me enamoré del problema, siempre digo, de la disciplina. Y bueno, he estado ahí, he pasado por BBVA, Google Brain en San Francisco, diferentes proyectos y ahora estoy en Icertis, en el área un poco como X, el departamento de innovación, con proyectos europeos y bueno, soluciones así un poco, o sea, innovadoras. Y bueno, pues se me pasa el tiempo volando, también le dedico mucho tiempo y luego pues no dejo de formarme, ¿no? Ahora estoy con el curso de AI Safety y Alignment de Cambridge y OpenAI y estoy aprendiendo muchísimo y bueno, yo soy de las que creo que todavía esto le queda mucho, así que bueno, más o menos. Y Suele ser directamente proporcional a los años que llevas en la fiesta. sí, sí, ¿no? Bueno, el otro día dije, bueno, ya al final van a hacer 7 años con Machine Learning, que se dice pronto y los que me quedan, ¿no? O sea que muy bien, muy contenta. Mil gracias, Gemma. Carlos, ¿en qué momento decepcionaste a tus padres? En muchas ocasiones. Sí, no, a ver, me está encantando la inteligencia artificial, ¿vale? Yo creo, yo soy programador y lo que más he hecho es programar y entonces al final pues la inteligencia artificial, o sobre todo machine learning más que la inteligencia artificial, ha ido apareciendo a lo largo de los años y al final te tienes que meter y yo lo que puedo decir es que a mí todo esto me está elevando, ¿vale? O sea, yo he tenido problemas de programación, de conocimiento de dominio que yo no sabía resolver porque realmente no sabía cómo meterle mano y ha sido llegar a estas cosas de ChatGPT y demás y hacer las preguntas y de repente de ahí, o sea, yo por ejemplo tenía un problema hace unos años, quería mover
bueno, no os metáis en estos rollos, ¿vale? Pero quería mover en una curva a tiempo constante. No hagáis esto en casa. No hagáis esto en casa, ¿no? Quería mover un dato, ¿no? O sea, como una coordenada por una curva a tiempo constante, y entonces ahí te empiezas a meter en curves Bézier y animaciones de este tipo y tal, y básicamente no sabía hacerlo, ¿no? Y además cuando te pones a leer papers de este tipo y tal, lo más amigable que hay es un ruso que escribió un paper sobre el tema que no eres capaz de entender, ¿no? Y entonces fui a ChatGPT con este tema, y aquella cosa que yo durante unos 3 o 4 años realmente me sentía muy frustrado y muy inútil porque digo, es que no sé hacerlo, pues voy allí y tal, voy afinando un poco y resulta que ya puedo, ¿no? Y me fascina profundamente, ¿no? Entonces, yo creo que a mí personalmente me está elevando, me está permitiendo explorar espacios a los que yo a lo mejor, por mi propio conocimiento o estudio, los libros que llevo y tal, no sería capaz de llegar, ¿no? Y está siendo un tiempo maravilloso. Yo entiendo que hay gente que incluso que le preocupa, que no saben, que crea mucha incertidumbre, pero también creo que está todo por hacer, ¿vale? Muy bien. Bueno, Agustín, tú y yo que hemos visto cómo se elevaron las pirámides de Gizeh y todas estas cosas, ¿cómo has terminado aquí? En lugar de lo típico en nuestras carreras, que es terminar alcoholizado y con depresión y viviendo de los ansiolíticos. Bueno, lo de alcoholizado no se sabe, no hace Bueno. falta negarlo, pero yo estudié informática, aprobé inteligencia artificial en el año 87 copiando de un amigo porque no me interesó nunca, me parecía siempre algo poco relevante y poco interesante. Con la visión que me caracteriza, en octubre del 2022 le dije a Rames que iba a montar una empresa de humanos digitales con inteligencia artificial. Le dije, hacer los dibujos vale, pero inteligentes ni de Blas, ¿no? Y yo me iba a hacer un sabático y en octubre, no, en noviembre del 22, ¿no? Noviembre del 22, descubrí ChatGPT y me quedé absolutamente pegado a la silla. Y bueno, como a mí lo que me ha gustado ha sido siempre la tecnología, emprender en el mundo de la dirección de empresas y la innovación, y además siempre he tenido mucha pasión por el tema del cerebro y la educación y la neuroeducación, pues esto lo junta todo, ¿no? ¿Sabes? Entonces, eso es un poco la razón, por puro vicio al haber descubierto la inteligencia artificial, pero yo soy un recién llegado, no va a hacer ni 2 años dedicado a este tema, ¿no? Antes no sabía de esto. Y bueno, está de moda, claro, mola mucho ahora, no se habla de otra cosa. Por lo menos yo. Te has hecho con el control de las cenas de Nochebuena, Todas, sí. todos los Ahora en vez de entornos tener familiares. cuñado tenemos a GPT, que es Eso igual es. que un cuñado, entonces ya tenemos cuñado en la mesa seguro. O sea que Bueno, sí. y la pregunta clave para los tres, ¿os seguís formando? Sí. Ujú. De hecho, yo las conversaciones que tengo con Gemma son de todos los problemas que están viniendo. Esto se llama problemas abiertos, ¿no? Algunos a lo mejor se van a poder arreglar con inteligencia artificial o previsiblemente se podrá hacer, pero hay otros que no. Y esos problemas que no, en especial, son cuando el humano entra en juego, ¿vale? Esto que se conoce como human in the loop, ¿no? Y nuestras conversaciones son de, fíjate todo esto que está abierto, todo lo que está por hacer. Hay institutos de investigación, hay espacios de investigación y demás, está IBM Research, todas las universidades están a tope con esto, pero realmente, o sea, es que no concibo no formarme porque forma parte del problema y para solucionarlo lo necesito, ¿no? Me tengo que imprimir los papers, los subrayamos juntos, los hablamos en voz alta, porque si no, siento que me falta algo, ¿no? Que está pasando algo por aquí que no sé muy bien dónde empieza y dónde termina. Yo digo que esto de la IA es una revolución de un calibre enorme y lo explico con el ejemplo del chiste de los excursionistas y el oso. Los tipos que iban por el bosque y aparece un oso hambriento corriendo y uno de ellos se para, se quita las botas y se pone las zapatillas de correr. Y le dice el otro, pero idiota, si con las zapatillas no corres más que el oso. Dice, no, pero voy a correr más que tú, ¿vale? A mí me parece que formarse es correr más que el otro, es ponerse las zapatillas. Y yo utilizo un esquema de gestión del tiempo personal, donde veo el tiempo que dedico a cada empresa, a cada actividad, y tengo un objetivo personal de 2 horas diarias de formación, que dedico a leer, a estudiar, a ver problemas, a ver charlas TED, a 2 horas diarias. Y yo creo que, y no llego. Entonces yo creo que es irrenunciable, no formarse hoy es irrenunciable. Por supuesto, o sea, yo simplemente, o sea, me gustaría compartir que yo creo que ChatGPT ha cambiado el paradigma, pero ChatGPT también falla.
también le fallan cosas y un espíritu crítico y sabiendo por dónde falla nos permite precisamente mayor control del sistema con contextos largos. ChatGPT no funciona tan bien, ¿vale? Hay que darle como su cierto contexto y solo hay que aprender a usar la herramienta bien, ya es algo. Con respecto a lo de los osos y el excursionista, estoy de acuerdo, me parece buena analogía. No me gusta pensar en correr más que el otro, sino con correr mejor con una especie de versión de mí misma. Entonces podemos pensar en múltiples excursionistas como uno mismo, ¿no? Pero sí, desde luego, a mí lo que me gusta es que cuanto más profundidad he ido cogiendo en el campo, me formo de manera distinta. Entonces al principio como que me formaba a lo mejor con un blog post técnico de DeepMind o de OpenAI. A los 2 años pues ya me meto en el paper con el abstract, conclusiones. Ahora me voy al paper y solo veo limitaciones directamente, ¿vale? Me veo abstract, limitaciones y me voy al repo a probarlo. Entonces, lo bueno también de esa formación es cómo se itera, ¿no? En plan de que cada vez uno se puede seguir formando toda la vida en un tema, pero de una manera distinta, ¿no? Y entonces es lo bonito, ¿no? Porque no te quedas en un óptimo local. Pues eso, en IA además pasa mucho, ¿no? Y es fantástico lo que ha pasado y cómo se ha abierto la IA ahora, porque es que hace 5 años, de verdad, es que no era una cosa tan accesible. Es que, como ha dicho Carly, que no, lo de la animación rusa, pues hace 5 años lo de la IA tampoco era, vale, tenías el blog post funcional, técnico funcional, y ya está. Y ahora tienes como demos, tienes un montón de cosas más y es increíble ver cómo se ha abierto y cómo se ha democratizado. Es precioso, es precioso. Sí, antes mencionaba las redes de cojones y te miraban de aquella manera, ¿no? Claro, ¿no? O TensorFlow antes de la 2.0, que eso era como con grafos, nodos y placeholders, que eso era un verdadero dolor montar la sesión, ¿no? Y ahora te haces una red neuronal con Keras en 10 minutos y eso está genial. Era territorio de ingenieros de los que les pasan la comida por debajo de la puerta, ¿no? No lo sé, bueno, quizá. Bueno, pues todo esto, no sé, creo que hay una fuerte pista de que si gente que está metida en todo esto sigue dedicándose a formar constantemente, entonces quizás es que la pregunta está mal formulada. ¿Qué hemos entendido por formación para que una pregunta tan, no sé cómo decirlo, mal enfocada como esta tenga un cierto sentido? ¿Cómo nos hemos estado formando hasta ahora? ¿Qué percepción tenéis? Yo sé que este es un tema, esta es una piedra que le cae cerca a Agustín porque él ha tenido sus propias batallas con todo lo relativo a la educación. ¿Por qué entendéis? ¿Por qué la gente asocia en general formación a acumulación de conocimientos? Joder, pero no tenemos tiempo para este debate, pero En 3 así palabras. como resumido, ¿vale? Un tipo que nacía en el siglo XVIII, cuando se moría, el mundo apenas había cambiado, ¿vale? Un tipo que trabajaba en los años 60, 70 y 80, pues el mundo cambiaba, pero tampoco tanto, ¿vale? Mi padre, que se dedicó a gestión de empresas, yo vi una vez su agenda de contactos, tenía 250. Yo tengo 4.500 en mi agenda de teléfonos de cada uno. La complejidad ha aumentado de manera radical. Antes, la formación se veía como una inversión de la empresa en la máquina llamada persona, ¿vale? Y de hecho, muchos trabajadores entendían la formación como una obligación de la empresa. En España hoy, si una empresa quiere montar un curso de formación, tiene que ser en horario de trabajo. Que a mí es una cosa que me parece completamente alucinante, porque hay mucha gente que se queja si le propones un curso fuera de horario de trabajo y dice, pero tú no entiendes que esta formación es para ti, no solo para la empresa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Que no había una necesidad de formación, no era necesario, lo único que hacía falta es un título. Hay un libro muy bueno de un economista, se me ha olvidado el nombre, el libro se llama El caso contra la educación, donde explica, por ejemplo, la inflación de títulos. ¿Por qué tenemos doble grados? Porque uno no vale, hay que tener dos. Y ya hay triples grados, creo, en las universidades. ¿Por qué? Porque un grado no vale para nada. Un grado, como dice este hombre, que me acuerdo del título, dice que solo demuestra 3 cosas. Demuestra un mínimo de inteligencia. Si tú acabas una carrera, pues no puedes tener un coeficiente intelectual de 50. Demuestra capacidad de trabajo. Te tienes que comer el marrón de hacerte todos los problemas de análisis numérico. Y la más importante, demuestra que eres capaz de vainártelas y que te comes lo que sea, que no aplicas racionalidad. Y eso es lo que compran las empresas cuando compran un título. Veíamos en la charla anterior que los títulos en ciberseguridad no son relevantes. ¿Por qué? Porque no demuestra nada, ¿no? Entonces, yo creo que hemos equivocado la formación con solo conocimiento.
Y aprender, desde el punto de vista neurológico, es cambiar la estructura del cerebro. Cuando GPT aprende, cambia la estructura del modelo. Nosotros, cuando aprendemos, cambiamos la estructura de nuestro cerebro. Y hoy en día no te vale el cerebro de hace 4 meses para hoy. No vale, ya no vale. No vas a ser competente si tu cerebro no está cambiando continuamente. Y el problema es que, como decía al principio, antes la gente, el mundo no le cambiaba. Aprendía Fortran 77 y hasta que llegó el Fortran 95 pasaron 8 años. Ahora, Podías hacer presupuestos anuales, por ejemplo, ¿sabes? Entonces, planes estratégicos quinquenales, incluso. te voy a contar de la complejidad. Entonces, claro, las personas no valemos ya para lo que valíamos. No vale ya lo que sabías hacer. Esto, como siempre, los que estamos ahí en el borde de la innovación, a mí me gusta una frase que yo le oí a Bill Gates que dijo, y no soy fan de Bill Gates, o no lo era, tendemos a sobrevalorar lo que va a pasar en 2 años y a infravalorar lo que va a pasar en 5. Y con la IA, La ley de Amara. ¿vale? Eso es. Estamos ahí, ¿no? Entonces, vale, los que estamos aquí decimos, no vale para nada, y luego vas a ver a un tío que vende ascensores, ¿vale? Y como que no va a haber nada, si yo sigo vendiendo ascensores, va a seguir habiendo dentro de 5 años. Pues sí, puede que el cambio no sea tan brutal, veremos a ver cómo de potente es, pero desde luego el cambio es espectacular y la única solución que hay es formarse. O sea, yo creo que el oso nos va a comer, ¿vale? O sea, yo soy de los que piensa que tenemos un riesgo real muy serio con la IA y el oso nos va a comer. Y a mí lo único que se me ocurre... Tenemos un peligro vital, ¿no? Vital. De existencia como humanos. Yo creo que sí. A mí me gusta mucho. Geoffrey Hinton, en la última charla que yo le he visto, no habla de inteligencia artificial, habla de inteligencia digital. Porque artificial quiere decir artificio hecho por las personas. Y estos cacharros, los LLMs y todas las cosas, son emergentes. No los hemos creado nosotros. Han surgido solos. ¿Sabes? Y esto es un concepto que yo creo que es importante Bueno, entender. surgidos solos, ahí está detrás la arquitectura de transformes, los transformes autorregresivos, Sí, los cambios de ventana de contexto. pero el Esto es comportamiento, el humano. resultado, En la estructura es humana. pero Es el decir, que resultado los no. emergentes, creo que sí que son emergentes, o sea, las estructuras han sido creadas por humanos. Totalmente de acuerdo. Otra cosa es que hasta qué punto exista un control, o el campo de mechanistic interpretability esto no es suficientemente maduro, pero decir que o sea, lo que es el artefacto, es una creación, Sí. es una creación humana. Pero el resultado no. Es igual que cada una de tus células no es consciente de tu inteligencia. Vale, con resultado técnicamente nos referimos a la inferencia. Claro. O sea, vale. Claro, al comportamiento. Al final a mí lo que me importa es el comportamiento, ¿no? Yo hablo con un cacharro, yo lo llamo cacharro porque no sé cómo llamarlo, ¿eh? A mí no me importa solo el comportamiento, me importa cómo está hecho por dentro y que eso explica el comportamiento. No sé si me explico. Agustín, por ejemplo, si tú le das a un LLM una ventana de contexto determinado y a otro le das una ventana de contexto muchísimo mayor, el comportamiento es diferente. Lo que te quiero Claro. decir es como que hay, ¿sabes? Como que hay mecanismos que ayudan a que ese output, o sea, ese comportamiento Sí. que tú llamas comportamiento no sea como tan estocástico, pero sí, entiendo lo que quieres decir. O sea, vamos a ver qué nos está pasando a ti y a mí ahora. ¿Sabes? Yo no sé cómo estás pensando tú, ni sé cuál de tus células está pensando, por mucho que entienda cómo funciona cada una de tus neuronas. Yo entiendo cada una de tus neuronas, vamos, no yo porque yo no sé, pero digamos los que saben entienden cada una de tus neuronas, pero a ti no hay quien te entienda. Vale, sobre eso, hay una herramienta maravillosa de una empresa que se llama Anthropic, que te pone las frases y te pone precisamente, hay una cosa que se llama el Firing Networks, las Activation Functions. Sí. Es que lo siento, es que a lo mejor estoy... Hemos entrado en zona nerd dura. Nada, vamos. Ya, bueno. Hay maneras de ver por colores, de que va de rojo a verde, en qué se está fijando el modelo de lenguaje para generar Sí. la siguiente palabra. Estoy ¿Vale? de acuerdo. Y hay un campo precioso que se llama explicabilidad. ¿Qué resultado que- produce con los LLMs? Cero de explicabilidad. Eso. Cero. No hay nadie que lo explique. Vamos, y si lo hay, oye, por favor, pásame el paper Sí, porque por estoy favor, deseando leerlo. te voy a pasar Pero métricas porque es que empieza a ver los primeros estudios, ¿vale? Que en algunos LLMs, por ejemplo, se han dado cuenta que cuando tú le pasas una frase a un LLM en castellano, las zonas de activación que tú dices se asocian más con el entrenamiento de tokens en inglés, ¿vale? Empezamos a ver, pero esto, Zuckerberg decía una vez que intentar entender el cerebro mirando un electroencefalograma, ¿no? ¿Cómo se llama? Un escáner de estos, un TAC.
Es como intentar entender un ordenador midiendo la temperatura de los chips, Ya, pero ¿sabes? es Que no intentar- llegamos por ahí, ¿no? Intentar hacer esa analogía y esa antropomorfización de la IA y hablar del cerebro humano y el cerebro de la IA, también mucha parte de la comunidad dice que es un error. Que hay que o sea, las máquinas son máquinas y los humanos son humanos. Entonces, como que si empezamos a mezclar con las neuronas humanas con... Hay una cosa que está clara, que es que la IA ha abandonado ya el reino de la ingeniería para entrar en el reino de las ciencias sociales. Y entonces ya han Estoy de empezado a acuerdo. aparecer escuelas. Mm. Y entonces ya estamos los conductivistas contra los Claro. psicoanalistas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, está si pudiéramos simplificar un poco, la rama del loro estocástico y luego la rama de la indeterminación absoluta. Pero a mí esto me parece muy interesante porque yo todo lo que he visto históricamente sobre temas relativos a la inteligencia artificial era de cosas más bien ingenierías duras, los Minskys, los Lisp, todo este tipo de cosas. ¿No creéis que también un poco hemos entrado en un territorio en el que formarse en IA trasciende lo que es, por ejemplo, la formación técnica para pasar a entrar en ese delicado territorio de qué es la inteligencia? ¿HAL en 2001 era inteligente o no? ¿Tenemos la sensación de que la matan por alguna razón, porque hay un esquemorfismo raro? ¿Tú cómo lo ves, Carlos? Que te veo... A ver, yo estaba pensando en formarse en IA, igual que hay que hacerlo en formarse en ofimática, ¿vale? O sea, hemos tenido esta transición o este espacio liminal entre lo Informática a antiguo... nivel usuario. Exacto, eso es, que donde ya llegaba un momento del tiempo donde tenías que aprender el Word, tenías que aprender a lo que era un PDF. Yo recuerdo perfectamente época de 2008-2009, donde a lo mejor pues mi familia, el tema este de las aplicaciones tipo WhatsApp, mensajería instantánea y tal, era como que no, eso son cosas vuestras. Y ahora conozco personas de 84 años que están con el WhatsApp, ¿no? Y creo que esto va de lo mismo. O sea, hay algunas cosas que yo no digo que te metas a tope a saber lo que es ni siquiera un LLM, ¿no? Pero al menos vas a tener que recoger esto porque lo vas a tener en un altavoz en casa, lo vas a tener porque tu familia lo menciona, porque va a cambiar tu forma de hablar, porque te lo resume y te lo lee en voz alta. Y entonces al menos ese espacio del principio, igual que en la ofimática, hemos tenido que pasar todos por ahí y ya no te puedes librar. Da igual el trabajo que tengas, si estás en estos edificios de aquí, al menos la ofimática la tienes y luego ya tu trabajo, ¿no? Pues va a pasar lo mismo con la inteligencia artificial, que venimos de ese momento donde decía Gemma, ¿no? Que era muy nuclear, muy técnico, con TensorFlow 1 y demás, pero ahora ya transciende y ahora ya lo vas a tener que aprender porque te instalas Windows 11 y tienes ahí el copiloto y te ayuda y te acompaña y está contigo. Entonces ya no te puedes librar y tienes que hacerlo y tienes que entenderlo. De hecho, hay una especie como de listón que no hace más que subir, ¿no? Exacto. O sea, yo recuerdo perfectamente en el 89 o en el 90, Vázquez Quintana, un subdirector de Telefónica, me llevan a mí para que le enseñe uno de los primeros software que había de IBM de presentación, que se llamaba Slideshow o algo por el estilo, un PowerPoint super putre, donde me llevaban allí como el único que sabía mirar ordenadores de frente sin morirse, y yo le enseñaba al señor Vázquez Quintana, mira, aquí se va para adelante, aquí se va para atrás, aquí se para y aquí se termina. Se queda así muy asombrado y me dice al final, si al final vamos a aprender todos informática. Entonces, yo entiendo que el campo semántico está constantemente, efectivamente. Yo creo que terminaremos incorporando buena parte de... ¿Puedo discrepar? Claro, por supuesto, para eso estamos. Yo creo que pensar que lo que hay que aprender de esto es la interfaz de usuario, creo que no es el problema. Creo que la interfaz de usuario es una cuestión temporal. Creo que los interfaces, por ejemplo, te digo, desde hace 4 meses apenas uso el teclado, pero mucho menos. Le hablo mucho más de lo que usaba el teclado, ¿vale? A mí me parece que lo relevante no es aprender a usar ChatGPT, porque entre otras cosas no sabemos qué es lo que va a haber dentro de un año. ¿Sí? La última charla de Sam Altman con Lex Fridman hablan de GPT-5 como un asistente personalizado que tiene una ventana de contexto casi infinita, que tiene Aparte todos de tus crear datos, un hype monstruoso por el camino. todo eso. Pero, ¿sabes? Yo creo que eso, yo cuando hablamos de estas cosas intento pensar no en GPT-4 sino en GPT-9, ¿vale? Porque GPT-9 le quedan, ¿sabes? Acabamos de multiplicar por no sé cuántas mil los chips, ¿no? ¿Cómo se llama? La de Nvidia, Blackwell anterior, ¿no? Eso es, ¿no? Acabamos de multiplicar por 20.000 la capacidad de proceso y reducir un 75% el consumo de energía. O sea, esto va a una velocidad nunca vista. A mí me parece que la formación relevante es la que te permite entender cuál es el impacto social que esto va a tener.
Y creo que para eso hay que entender cosas como estaba diciendo Gemma, ¿no? Lo de la explicabilidad, de los datos. Por ejemplo, necesitamos tener opinión. El gobierno ha anunciado que se va a gastar un 1.000 millones de euros Con IBM. en un LLM español. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Pues esa es una decisión que no se puede tomar si no sabes lo que es un LLM, si no sabes lo que es un entrenamiento, si no sabes dónde vienen los sesgos, si no sabes lo de la explicabilidad. Y yo creo que la forma... Hombre, puedes acudir a la máquina de inferencia y pensar que alguien se llevará unas cuantas comisiones. También, ¿vale? Pero, ¿sabes? Quiero decir que hay cosas que entender socialmente que son relevantes. Yo les he explicado a mis padres que si reciben una llamada de teléfono o yo por una videoconferencia pidiéndoles dinero, que es probable que eso no sea verdad. Hay riesgos asociados con este tipo de cosas muy relevantes. Yo tenía un amigo que cuando comentábamos el 23F le dijo, ¿y tú cómo te enteraste? Pues yo me enteré, vino mi padre. Y tú, dice, pues yo estaba en la ducha y lo oí en la radio. ¿Y en qué radio? Dice, pues una radio pequeñita verde que me trajo mi padre de Ceuta. Dices, tío, lo importante no es el aparato, es la emisora, ¿no? Hasta ahora decíamos, ¿y esto dónde lo has leído? En Internet. Ahora ya nadie dice, ¿dónde has leído esto? En Internet. ¿Por qué has escrito este email? ¿Porque me lo ha dicho GPT? Lo estaba diciendo muy bien Gemma, se equivocan, ¿no? Sí, se equivoco respecto a GPT y la formación. Yo lo que os aconsejo es como, ¿cómo me puedo formar mejor con estas herramientas? Aprender a hacer mejores preguntas, ¿vale? Preguntas como con contexto, exhaustivas, ser sanamente escépticos con las respuestas, ¿vale? Te doy una respuesta y no dar este sesgo de como me está diciendo la máquina, sino buscar a ver o incluso Absolutamente. buscar confirmaciones a esas respuestas. Incluso se puede utilizar, o sea, esos modelos mentales se puede utilizar para formarse también con ChatGPT. En el Sí. sentido de hecho, se nota en ChatGPT, cuanto mejor le haces la pregunta, te va dando como más lo que quiere. Entonces, como que aprender a hacer mejores preguntas y tener un escepticismo sano con las respuestas, quizás un poco de la formación que tenemos que incluir con Eso es. con la IA que llega, ¿no? En plan... Es que estoy completamente de acuerdo, pero cuando hablamos de formación en IA, ¿por qué creéis que en lugar de hacer esto, que en el fondo es formación en humanidad o formación en pensamiento crítico, lo que hacemos es formar a la gente en el uso de la interfaz o en el uso de la plataforma? Como habéis mencionado también, es Pues A ver, porque es temporal. Si tú vas a decir los problemas que tiene una IA, es como, eres un poco como el inventor de la bajona, ¿no? Sí, ¿no? En plan... Every party has a pooper y todo eso. ¿no? Sí, sí. Vas diciendo como, eres como un poco la Cassandra, ¿no? La voz de Cassandra, ¿no? De todo el mundo está como súper ilusionado y llegas tú a decir como todas las cosas como que no funcionan o como... Entonces, bueno, pues ahí en plan de... Hay que tener un poco, yo creo que hay que tener un poco eso. Entonces, ¿por qué? Pues porque es difícil ser el inventor de la bajona, ¿no? Es decir, a ver, No te hace popular. también es importante entender que también hay una oportunidad enorme para formarte bueno, digamos, sí, enorme, en formarte en ser fabricante de IA. ¿Vale? O sea, hay ingenieros detrás de esto. Por mucho que haya propiedades emergentes, al final hay tíos haciendo MLOps, ¿no? Hay que hacer operaciones de los sistemas de Machine Learning, hay que hacer data cleaning, hay que montar sistemas, siguen siendo escalables, hay que diseñar las interfaces, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay un área de la formación que es puramente técnica, que esa vas a tener que seguir aprendiendo probablemente con la ayuda de GPT o de otros modelos, ¿no? Y es necesario y se hace falta, o sea, de verdad, hay mucha necesidad de esos perfiles. Hay mucha necesidad, se tarda un poquito en llegar porque se tarda un poco en llegar, tiene una carga conceptual, pero es precioso. O sea, es un campo precioso. Bueno, yo estoy con Carlos ahí, como estamos cacharreando mucho ahora con librerías y con cosas, pero... Es un campo apasionante, sin duda, ¿no? Pero yo creo que también es importante entender que la formación es un cambio de modelo. Es que es un cambio de modelo mental, un cambio de modelo relacional, es un cambio del modelo organizativo. Tú, No, Carlos, que eres un aprendes natamente y orgánicamente, ¿cómo has notado este cambio? Yo, pues como decía al principio, súper agradecido, porque, ¿sabes qué pasa? Que cuando estás en un trabajo y tienes que aprender, yo he conocido a personas que han ido su primer perfil, o sea, perfil junior, ¿no? Que va a su primer trabajo. Ostras, si los compañeros, el senior no te quiere acompañar, el senior no te ayuda, te ignoran un poco y tal, ¿no? Esto pasa mucho en las empresas. ¿Y sabes qué pasa? Que ChatGPT y todo esto no te juzga, ¿sabes? Entonces, vale, a mí esta persona no me acompaña, pero es que desde noviembre de 2023, pues ya yo estoy aquí, que ya voy y le hago preguntas, ¿no? Y una cosa que ha empezado a pasar en las universidades es que los alumnos están dejando de levantar la mano para preguntar.
Porque según el profesor, bueno, ya sabemos toda esta teoría de que como según el profesor que te toque, igual te alejas de la industria o igual te amarga o No, no igual es, tal. no es una teoría. No es una teoría, ¿no? Esto es así, era por ponerlo un poco suave. Y entonces ahora lo que pasa es que los alumnos pues ya no levantan la mano. Porque, uy, esto que ha dicho el profesor tal, yo tomo nota y tal, me voy aquí a GPT ¿Qué y rol lo nos otro. deja eso al profesor? Yo no sé si tú das clases, Gema, nosotros tres damos hasta aburrirnos de mil cosas, pero eh, ¿cuál creéis que es el rol del profesor? Una vez que, digamos, la parte de transmisión de conocimientos está claramente perjudicado, Déjame hacer. aquel señor del fondo. Jacob Hetz, el padre de la educación democrática, dice que el único objetivo de un sistema educativo es mantener a salvo la autoestima de los niños, ¿vale? Un formador, en mi opinión, hoy su única responsabilidad es la motivación. No puede ser fuente de conocimiento. Eres una Es fuente de inspirar conocimiento. entusiasmo por lo que estás enseñando. Inspirar, es tener pasión por lo que estás haciendo. Tenemos unas neuronas en el Espera, cerebro. estoy haciendo un recuento rápido de una serie de catedráticos que me he tropezado. Que eran muy Y empáticos. en la parte de inspiración me viene esto. Esto. No, y que el conocimiento que Entonces, tienen está fuera. Claro, entonces, Y mejor explicado. Y mejor tenemos explicado, unas con mejor neuronas que se llaman las neuronas espejo, que son las que nos permiten entender el estado emocional del de enfrente, ¿vale? Y cuando tú reflejas el estado emocional del de enfrente, empatizas con ese estado y lo sientes. Entonces, si estás con un tío que está enfadado, acabas estando enfadado. Si estás con un tío que es apasionado de un tema, tus neuronas espejo reflejan ese comportamiento y reflejan la química del apasionamiento en tu cerebro. Hay dopamina y entonces tu cerebro aprende mejor, porque sabemos por neurociencia que en presencia de dopamina y de motivación positiva se aprende mejor, ¿vale? Entonces, ¿cuál es, en mi opinión, el trabajo del profesor? Pues uno, la motivación. Y si quieres, la estructura, pero nunca los contenidos. Y la estructura, yo aluciné cuando yo no sabía nada de quantum computing, había oído, pero quería aprender, y en 2 semanas me hice yo solo un curso de quantum computing con GPT, ¿vale? ¿Por qué habría pagado por un profe? Pues porque me habría ahorrado tiempo. Si tú quieres aprender, bueno, yo soy un ejemplo, yo no he ido a ningún curso y de esto empiezo a saber, ¿vale? Empiezo a hablar con un poco de criterio, yo lo he hecho solo, hablando con gente, networking, yendo a eventos, no sé qué, bla, bla. Un profesor, ¿qué tiene que hacer? Ahorrarte tiempo. Es un aumento de la eficiencia y de la motivación. Bueno, y aparte que la industria de la formación como tal, fuera de aquí, se ha ido cavando un poco su propia, no sé si tumba, pero su propia historia, ¿no? Profesores que no comparten porque esto es lo mío, sitios que son muy cerrados y cosas así, y eso ha ido aislando y ha ido dejando, y entonces hay sitios como universidades y demás que en algunos sitios ya empiezan a tener mala fama porque la gente allí no sale contenta. Y no sale contenta por muchas cosas y a lo mejor porque la industria en la que están pues quizás no es muy empleable y demás, pero tampoco salen contenta por los profesores. Y eso no es bueno y eso no les da un buen lugar. Gemma decía que hay una curva de aprendizaje dura, ¿no? O sea, para hacer lo que ella hace, a mí me costaría años llegar a donde está ella, ¿no? Yo soy solo un vendedor, ¿no? Pero las personas tendemos a pensar No creo que te costase más que a mí. que nos salen, bueno, por eso, unos 7 años. años, ¿no? Por eso, 7 años. Es cuestión de tiempo, yo 7 creo. años, pero... Si he podido yo, no vas a poder. Eso es cierto, totalmente. Sujétame. Si puedo yo. Lo que iba a decir es, a las personas tendemos a pensar que nos salen bien las cosas que nos gustan, y no es verdad. A las personas nos gustan las cosas que nos salen bien. Cuando hacéis algo y os sale bien, os pega un subidón de dopamina que te pasas. Entonces las Eso lo personas... explica muy bien Pink, ¿Vale? la maestría y la autonomía. Entonces necesitas hacer algo bien. Y tú solo en tu casa es muy fácil que no llegues. Entonces, si vienes a un sitio como este, o te apuntas a una comunidad online, o te apuntas a una red, vas a estar al lado de alguien, ¿vale? Que va a hacer más fácil y va a hacer un proceso compartido, porque los seres humanos seguimos siendo animales sociales. Entonces, si yo estoy de bajona y Gema está, mira cómo mola, pues eso... Llegas a casa, que eso me pasa a mí Llegas a mucho, casa, llegas a casa y... joder, cómo mola lo que ha visto Gema, y entonces eso acelera el proceso de aprendizaje. Nosotros en Entaina decimos que queremos acelerar el proceso de aprendizaje, hacerlo más rápido, ¿no? ¿Y cómo se acelera? Pues compartiendo, ¿vale? Cuando esto es de... Ay, pues estoy mayor, ¿eh? Feynman decía, la mejor forma de aprender algo es dar una clase de eso. Exacto. ¿Vale? Entonces, cuando tú le explicas, yo, pues si ahora, según seguimos discutiendo después de la charla con Gema sobre esto, yo voy a aprender mogollón.
porque me obligo a estructurar los pensamientos, me obligo a mejorar mi razonamiento, tengo que estar dispuesto a escuchar y a que me rompan los paradigmas, ¿no? Y que tengo que estar abierto a que me convenzan de otra cosa. Entonces yo creo que, volviendo a cuál es la labor del profesor en una institución educativa, cuidar la motivación y crear los espacios de aprendizaje, que yo creo que siguen siendo necesarios. Porque si eres un tío hipermotivado, ¿sabes? Pues no necesitas nada, una conexión a internet y GPT y para adelante. Y fijaos, y un poco por cerrar antes de pasar a ver si hay preguntas, ¿cuál creéis que es? Lo habéis mencionado una cosa que es muy importante, que es el entusiasmo. Eso es algo que parece que todavía no está al alcance de la máquina, conseguir ese entusiasmo a la hora de transmitir una determinada... ¿Cuál creéis que son los campos santuario que nos quedan a los humanos? Que hemos ido perdiendo un terreno sobre el papel poco a poco, ¿no? Nos empezaron apalizando en el ajedrez, nos han terminado fulminando en el Go. El conocimiento enciclopédico, el Gustavito, ya está completamente muerto. En la estrategia. La estrategia están empezando a... ¿Cuáles creéis que son los... Está subiendo el agua. ¿Cuáles los últimos trozos de tierra sobre los que vamos a poder estar? Está subiendo el agua y por ahora queda mucho tiempo para hacer una cosa, que es que la inteligencia artificial tenga contexto somático, ¿vale? Mientras no lo tenga, nosotros seguimos por ahí delante. Esto es, yo sé si tengo frío, si tengo calor, en base a eso tomo determinadas decisiones que no son iguales. A lo mejor he dormido mal porque tenía que venir aquí a hablar en público, ¿sabes? Y la inteligencia artificial no sabe que a mí me ha pasado eso, ¿no? O sea, no tiene... La gestión del contexto y... Exacto, pero a nivel somático, ¿no? O sea, todo lo que pasa, el contexto histórico, que aquí estuvieron estas 4 personas de aquí hablando de esto, y bueno, está grabado, sí, pero hubo una conversación antes y eso no está metido, habrá una conversación después y eso no está metido, ¿no? Entonces, todo eso por ahora, el contexto somático va a estar reservado y por ahora podemos hacer ahí. Y luego otra cosa que solemos hablar muchas veces es la parte creativa. La parte creativa, de verdad, no el regurgitar todo esto que pasa con la inteligencia artificial, no el crear nuevas imágenes, sino todos los espacios nuevos que son nuestros y que nos pertenecen, que están por explorar, que nosotros podemos entrenar, el conocimiento que está por crear y que es del ámbito puramente creativo. Y hemos tenido los creativos en un espacio incluso relegado un poco porque su trabajo no era interesante, pues porque su trabajo era como muy sencillo y tal, o cómo vais a hacer eso en una empresa y ahora resulta que hacen falta. Porque no era predecible o porque no era sistematizable. Porque yo no puedo estar 4 horas, voy a trabajar 4 horas siendo creativo y a lo mejor no sale nada. O me voy de vacaciones, toma mi creatividad, te la paso a ti, no te lo puedo pasar, ¿no? Entonces todo eso influye en el proceso de creatividad y eso es nuestro. Igual que te digo esto, te digo que la inteligencia artificial nos está aumentando la creatividad. Y hay unos papers muy claros de gente creativa y gente creativa con inteligencia artificial. Y ese último espacio está más enriquecido y es mejor. O sea que nos enriquece en la creatividad, ¿no? Y nos va a acompañar. Pero la creatividad también es nuestra por ahora. Pues yo siento ser pesimista. Yo me levanto todas las mañanas pensando qué soy capaz de hacer yo, que no sea capaz de hacer GPT-9 y no encuentro nada. Yo no encuentro Hombre, yo nada. espero que no sea como el iPhone, que vamos a sacar el iPhone 32 y espero que no. Que parece que es la única línea de Yo no negocio que hay, creo. ¿no? Pero sí, La creatividad, estos cacharros son creativos, crean cosas nuevas, basadas en lo anterior, por cierto, como todos nosotros. pero tienen restricciones. Y una de esas restricciones... Tienen restricciones de contexto de momento, pero ya salió hace 2 semanas un paper de Google que ha publicado lo de ventana de contexto infinita. Entonces, No, pero vamos a ver. no es ese contexto de ventana infinita, sino que es contexto mucho más amplio de lo que está pasando y de que no lo podemos meter ahí. O sea, estamos metiendo el contexto por palabras, pero sin embargo, la forma en la cual se relaciona una inteligencia artificial con otra es con un conjunto de bytes que no son palabras y que no son frases y que no es el siguiente token, sino que es una matriz mucho más grande. Sí, y entonces ahí hay ancho de banda, hay otras cosas. Aviso de entrada en la zona nerd. Exacto. En Sora, Salgan en orden. de la Vamos, zona me nerd. queda Dejen pocos sus minutos. armas, dejen sus armas. En Sora Sí, sí. no hay palabras. Eso es. ¿Vale? Sí, pero y LeCun, ya LeCun, el de Meta, dice que el aprendizaje, no sé si habéis oído el experimento este, que ha habido un bebé que lleva 2 años con una cámara puesta para ver cómo aprende el bebé. Entonces, insisto, no pensemos en GPT-4, que GPT-4 tiene razón, piensa en GPT-9. Piensa en los modelos del lenguaje combinados con modelos multimodales, con modelos de vídeo, con aprendizaje en vídeo, con el tema de los modelos del mundo dentro de 2 años.
Que yo modelos del mundo no sabía lo que era hasta hace 3 semanas, ¿sabes? Y de repente lo ves y dices, ostras, la que se nos viene por aquí. Entonces, yo no sé si hay algo, yo todas las mañanas lo busco y yo no lo he encontrado. ¿Tú cómo lo ves, Gemma? Dentro de la escuela. Yo solo veo que queda muchísimo por hacer. Es que La escuela está janovista. Sí, solo veo todas las cosas que quedan por hacer y en cada uno de los campos, claro, que estáis hablando, y yo veo como, vale, están hablando de control, vale, están hablando de continuous control, pero en continuous control hay limitaciones también. Entonces, de verdad, o sea, yo entiendo esta sensación, o sea, y empatizo totalmente con esta sensación de estar subiendo el agua, ¿vale? Y se están resolviendo como tareas, pero hay, o sea, ser escépticos, o sea, se pueden matizar muchísimo los problemas reales que se están resolviendo. Si queréis, como o sea, cosas que no pueden hacer, alinearse de manera natural con los valores humanos, ¿vale? Y hay todo un campo, ¿vale? De safety and alignment que habla de esto y lleva, ¿sabes? Y bueno, entonces yo es que veo que muchas cosas que no, ¿sabes? Tú ves mucha niebla, ¿no? Tipo Silent Hill. No lo, es que, ¿qué quieres decir con niebla? ruido, o sea, sí, bueno. Sí. O sea, yo creo que todavía, pues, o sea, estoy de acuerdo con lo que dice Agustín, de que es naciente, que es como es una revolución, y eso es cierto, pero queda muchísimo todavía Es decir, que GPT lleva aprendiendo 2 añitos, ¿eh? por hacer. Es que queda mucho por hacer A todavía. ver, es que esto en realidad es imposible saber a dónde vamos, ¿vale? Y hay una rama de estudio, ¿no? Que es toda la del futurismo y demás. Yo creo que hacemos malos diagnósticos en general. Y Ya lo decía Kahneman. exacto, y eso nos lleva y aparte, como no sabemos a dónde vamos a ir, eso nos lleva a un campo abierto muy complicado. Por ejemplo, yo lo estaba viendo con todo este tema del robot este que ha presentado Elon Musk, que te fríe un huevo, casca el huevo, lo fríe una sartén y no sé qué. Y entonces la conversación que está detrás de eso enseguida en redes sociales es que nos van a quitar el trabajo, es que fíjate lo que hacen, ¿no? Que luego hay más historia detrás y es muy, muy opinable todo el tema, ¿no? Pero es que en realidad a mí eso me parece un mal diagnóstico, porque si te acercas a la hostelería y miras cómo se está automatizando en un restaurante, en un bar, todos estos procesos de cocina, resulta que lo que hay es 3 Thermomix que cuestan 1.200, 1.300 y una persona que las lleva a las 3. Y con eso puedes aportar muchísimo valor en ese espacio, ¿no? Y no sé si entrará el robot de 30.000 euros y dudo que lo puedan pagar. A sustituir a alguien que te cuesta... Que te cuesta 800, 900, 1.000, o sea, tengo dudas. Los economics son dudos. Exacto. Pero fíjate que, no sé quién decía el otro día que, o sea, esto se va a cargar un montón de trabajos, me parece que no es cuestionable. Tengo un amigo que tiene una empresa que hace gestión de generación de contenidos para empresas, tenían 8 personas haciendo Ya lo ha contenido, hecho. ahora tienen 2. Ya lo he hecho. Sí. Hay 6 menos ahí currando, que no sé dónde están, pero hay 6 menos currando, ¿no? Yo no sé si va a llegar a la hostelería o no, no sé si va a ser mañana o pasado mañana, pero lo que a mí me parece evidente es que alguien ha tenido que pasar de saber batir huevos a saber manejar Thermomix. Y eso es aprendizaje. Y eso es cambiar de paradigma, eso es cambiar tus habilidades, es cambiar tus necesidades, es cambiar tu manera Lo que de nos ser. lleva a la raíz de la pregunta de hoy, que en realidad, ¿qué es la formación? La formación es eso. Y eso, mientras seamos humanos, no creo que lo vayamos a perder de ninguna manera. A mí me parece que es la única diferencial, ¿no? Fíjate, esta es una cosa que estos modelos sí que no hacen, o hasta ahora, es aprender mientras hacen. Por ahora O no. sea, en la fase de inferencia no aprenden, aprenden después. Nosotros aprendemos según haciendo. Entonces, formarse Entra, y Gemma, trabajar... entra. No, Dilo ya. ¿No? Dos cosillas. Venga, dos Gemma, cosillas. sube y No, remata el simplemente, córner. si alguien está preocupado por el empleo y por todo esto, yo, si fuese esa persona, me haría la pregunta, ¿qué nivel de abstracción necesito para convertir esto en una amenaza, en una herramienta? ¿Vale? Y cómo puedo destacar en ello, ¿vale? Yo eso es lo que haría, ¿vale? Con respecto a esto, de la inferencia, o sea, sí, del aprendizaje continuo, vale, depende. Hay un campo que se llama aprendizaje por refuerzo, ¿vale? En el que tú coges un agente, le das un objetivo y el agente empieza a interactuar con un entorno hasta llegar al objetivo, y cuando llega al objetivo le das una recompensa, ¿vale? Cognitivo-conductual, también volvemos a la psicología. No sé si es, o sea, técnicamente se llama por refuerzo, ¿vale? Ahí sí que está creando datos, sí que está creando trayectorias y hay algoritmos que incluso que se llaman PPO, que lo que hace es
en unos deltas actualiza la policy, es decir, actualiza el aprendizaje conforme va explorando el... Lo siento si Saliendo de la zona NER, bien, tienes Salgan de la- razón, yo estaba hablando... Salgan de la zona NER, depositen sus armas. Tienes a la razón, puerta. yo estaba hablando de los LLMs, tienes razón. Imaginaros el típico, el conejo y la zanahoria, ¿vale? En plan, el conejo que está explorando y cuando ves la zanahoria le das como un premio, ¿vale? Pues imaginaros que el conejo está aprendiendo una estrategia en el campo, ¿vale? Que tiene que ir hasta el árbol porque en el árbol está enterrada la zanahoria, ¿vale? Pues lo está, o sea, al principio pues evidentemente va a hacer la zanahoria, pero ya luego pues va aprendiendo. Entonces sí que hay metodologías en las que los agentes van aprendiendo con esa manera continua, generando como trayectorias en datos. Y lleva razón, no son LLMs, ¿vale? Sin embargo, sí hay un campo de intersección entre el LLM y el aprendizaje por refuerzo, que probablemente lo vean en el curso con Carlos, ¿vale? En el curso de aquí. En el curso de Inmunes. Bueno, pues si no hemos noqueado ya a todo el mundo y todavía hay gente que tenga alguna cuestión, alguna pregunta sobre lo que estamos viendo, a ver, a mí me parece todo un tema fascinante y porque estamos, como estaba diciendo Agustín, en las fronteras de lo desconocido y más allá hay niebla. Entonces, tampoco es un tema sobre el que tengamos respuestas muy firmes a partir de un horizonte temporal relativamente corto. Pero, insisto, alguna cuestión, tanto la gente de aquí como la gente... Joseba no puede preguntar, ¿eh? Ah, Joseba puede hacer lo que quiera. Ya Joseba le diría que ¿qué es la inteligencia artificial? La inteligencia artificial eres tú. Me preguntas tú, clavando en mi pupila tu pupila azul. ¿Buena cuestión? Pregunta, ¿es una recomendación para formarse en IA? Agustín. Si te interesa la parte estrategia de directivos, nuestro curso de Liderando con Inteligencia Artificial en entaina.ai, sin duda ninguna, el mejor curso del mundo. Pero yo te diría que... En breve sus pantallas en Inmune. Eso es, en breve en Inmune. Sin duda, ponte a hacer. O sea, por ejemplo, yo no ficharía, ahora no estamos fichando gente todavía, pero yo una pregunta que voy a hacer es, ¿tú pagas GPT Plus? ¿No? Pues no te contrato. Sí, porque hay una diferencia abismal. Diferencia abismal. Entonces, si tú no te estás pagando Sam GPT, Altman aprueba esto. ¿sabes? Sam Altman está de acuerdo. O sea, Tiene que comprar el cuarto yate. si no lo estás usando ya, olvídate. Entonces, ¿cómo aprender? Pues empieza a usarlo, porque es fácil. Y no es muy diferente de la charla anterior que había sobre ciber, por cierto. Sí, Efectivamente. Gemma, todo el aprendizaje que más tuyo, que es súper técnico, ¿eso dónde lo estás haciendo? Vale, yo recomiendo para empezar el curso de Andrew Ng, el fundador de Google Brain, que se llama AI for Everyone, ¿vale? Da como los conceptos de manera rigurosa, pero accesible. Es Coursera, que por 50 euros al mes te puedes hacer como el curso, ¿vale? Y de primeras no es como la especialización de Machine Learning con MATLAB o la de Deep Learning con Python, que es como más ardua. Pero eso yo empezaría por Andrew Ng, que además lo explica muy bien. Seguiría por el curso de Machine Learning de Google de Crash Course, ¿vale? Porque sí te empieza a dar como Stochastic, Gradient Descent y tal. Y bueno, luego pues intentaría ir a blog post técnicos y de ahí ya meterse a papers. También lo de aprender haciendo está muy bien. Hugging Face tiene buenas demos. Y me gustan los blogs. Y luego elige tu propia aventura, ¿no? Porque yo creo que los psicólogos a lo mejor se tienen que ir a la parte de alignment. Pero luego gente más de ingeniería pura y dura, que la gente que ha estado en optimización de compiladores toda la vida, es que va a encontrar una rama Mejorando ciclos como si no hubiera un mañana. Claro, eso, tienen también su nicho para meterse ahí y seguir aprendiendo. Pues creando funciones de pérdida. Sí, sí, por eso es que está súper abierto. Es que todavía hay un montón de cosas por hacer. Y luego otra opción es ir a GPT-4 y decirle, quiero aprender inteligencia artificial, ¿por dónde empiezo? Correcto. Es una respuesta recursiva. Viva Gemma. ¿Vale? Vale, sí, luego lo puedo poner, si no, en Twitter, @soygema, ¿vale? Que me escriba, que tengo los DMs abiertos y yo tengo un documento de doc, porque esto es una pregunta también recurrente, entonces tengo un documento de doc que dependiendo un poco del perfil. Sí, Por lo que yo escribía los hilos turras. Mira esto. Aquí en la sala, ¿alguien quiere hacer alguna cuestión? ¿Alguna duda? ¿Algo que os inquieta espiritualmente? Porque esto ya es un curso de humanidades. Sí, sí. Puede ser. Qué maravilla.
Bueno, pues nada, entonces vamos a dejar tranquilo a la gente que si querrán ir a comer. Oye, un auténtico placer teneros aquí. Mil gracias a todos por acudir a la Gracias. mesa. Gracias a Inmune por acogernos y un placer a todos los que habéis estado ahí viéndonos a los